Durante los próximos 12 meses, algo se va a encender en el mundo. El poder, el oro, la fama, el liderazgo, la creatividad y el deseo profundo de ser vistos. Pero también se van a encender las falsas coronas, los egos inflados, las máscaras, las imágenes que brillan por fuera, pero que por dentro quizás ya estaban vacías. Porque cuando Júpiter toca a Leo, la vida sube el volumen. Lo que nace del corazón puede brillar con más fuerza que nunca. Pero lo que está sostenido solo por apariencia empieza a mostrar sus grietas. Y a nivel personal, este tránsito viene a hacerte una pregunta muy directa. ¿Estás lista para ocupar el lugar que te corresponde? ¿O vas a seguir apagando tu luz por no incomodar a los demás? En este video vamos a mirar por qué Júpiter en Leo se ha relacionado con el oro, el poder, la realeza, la fama, el espectáculo y los grandes cambios en la forma en que el mundo entiende el valor. Pero sobre todo vamos a entender qué nos está pidiendo esta energía ahora, porque Júpiter en Leo no viene a pedirte que finjas ser alguien más, viene a recordarte quién eras antes de empezar a apagar tu fuego para ser aceptada, porque en este tránsito la corona no se sostiene con apariencia, se sostiene con el alma. Hace un par de días, junto con mi equipo, nos dimos cuenta que más del 40% de las personas que ven este programa no están suscritas. Así que quiero invitarte a que por favor revises si estás suscrita, y si no lo estás, que por favor lo hagas. Es una forma de apoyar realmente el contenido de este canal y una forma en la que el algoritmo puede realmente entender que este contenido es relevante para ti y para otros también. Estoy a punto de llegar a los 20,000 suscriptores. Realmente para mí sería un gran honor que tú pudieses aportar a este hito importante para mí y para mi equipo en general. Así que de antemano te lo voy a agradecer. Y de paso, quiero decirte que yo me comprometo a que te voy a traer mejores contenidos la próxima semana y la próxima semana y la próxima semana, para que podamos aprender juntos de astrología y podamos entender los ciclos que estamos viviendo. Así que gracias de antemano por todo el apoyo. Para entender por qué este tránsito es tan importante, primero tenemos que entender algo básico, y es: Júpiter no simplemente es suerte. Miren, muchas veces se habla de que Júpiter, como el planeta de la buena fortuna, de las oportunidades, del crecimiento, de la expansión, y o sea, sí es real, pero Júpiter puede traer también puertas abiertas relacionadas a la protección, abundancia, viajes, aprendizajes, maestros, oportunidades, inclusive momentos donde la vida parece simplemente decirnos: por aquí es, ¿sí? Pero Júpiter tiene una característica muy importante, y es que Júpiter expande todo lo que toca. Así que no solamente va a expandir lo bonito, lo luminoso, lo que queremos a toda hora ver y que esté perfectamente organizado para sentirnos bien. Realmente Júpiter expande lo que ya está ahí. Listo. Si hay sabiduría, pues entonces muestra realmente esa sabiduría. La amplifica. Si hay propósito, lo fortalece. Si hay generosidad, digamos que la vuelve más grande. Si hay una visión clara, pues le da camino. Pero si hay ego, también lo infla. Si hay soberbia, también la hace más y más visible. Si hay una máscara, pues también la termina agrandando. Y si hay una necesidad desesperada de aprobación, adivina qué, también la pone en el escenario. Y por eso Júpiter en Leo no se puede leer de una manera ingenua. No es simplemente vamos a brillar todos. Ojalá. No es simplemente viene la fama, el dinero, el reconocimiento. No es simplemente ahora llegamos a la época dorada. No. La pregunta real de este tránsito es mucho más profunda, y es: ¿qué parte de ti está lista para realmente expandirse? ¿Y qué parte de ti se está sosteniendo solamente desde el orgullo? Porque Leo es un signo profundamente poderoso. Leo habla del sol, el corazón, habla realmente de la identidad, el escenario, habla de los hijos, del niño interno, del juego, del placer, del amor, pues del amor propio, ¿sí? Y de la capacidad realmente de mirar la vida con pasión. Leo es esa energía que nos recuerda que no vinimos solamente a sobrevivir, vinimos también a crear, a amar, a expresarnos, a dejar una huella, es más, a atrevernos a ocupar un lugar realmente en el mundo. Eso es Leo. Pero es que Leo
también tiene una sombra, como todos los signos. Y esa sombra, pues, aparece cuando confundimos el brillo con la superioridad. Así como me escuchas. Es más, cuando confundimos el autoestima con ego, o cuando simplemente creemos que para valer necesitamos a toda hora ser aplaudidos, ser vistos, ser reconocidos. Cuando empezamos a vivir más pendientes de cómo nos ven los demás, de qué es lo que los demás realmente opinan de nosotros, para poder sentirnos bien, ¿sí? Así que mira, entonces con esto lo que quiero decir es que cuando Júpiter entra en el signo de Leo, pues se produce una expansión de todo ese arquetipo, ¿sí? Va a expandir absolutamente todo esto. Pero pues, por un lado, ¿no? Puede ser también una etapa maravillosa para recuperar la confianza, para volver a creer en nuestros talentos, para mostrar proyectos, para crear, para realmente emprender, para liderar, para abrirnos a la prosperidad e inclusive para recordar que tenemos dentro para poder sentirnos con el derecho a ser vistos. Pero también por otro lado, también puede traer esa sensación de una etapa donde se exageran los egos, donde aparecen liderazgos a toda hora teatrales. A toda hora todo es un show, porque Leo precisamente es eso, un show, donde muchas personas pues quieren ser realmente protagonistas sin haber hecho ese trabajo interno y donde la vida empieza a mostrar realmente qué coronas son reales y pues cuáles estaban simplemente hechas solamente de apariencia. Y esto no va a pasar solo a nivel personal. Realmente lo que vamos a comenzar a ver es que también pasa en el mundo. Más conversaciones sobre poder, dinero, sobre fama, sobre líderes, sobre celebridades, orgullo nacional, ¿m? Y sobre quienes merecen ocupar realmente el centro de la escena. Porque Leo es el escenario. Y cuando Júpiter entra en Leo, el escenario se vuelve más y más y más y más grande. Por eso es que Júpiter todo lo expande. Pero entonces aquí viene la clave. Mira, no todo el que sube al escenario está preparado para sostener la luz. Ojalá ojalá te quede eso en la mente. No todo el que se sube al escenario está preparado para sostener la luz. Porque la luz de Leo no solo ilumina o sea, no solamente ilumina lo bello, ¿sí? También revela lo que estaba de alguna forma oculto. Por eso este tránsito puede traer momentos de mucha inspiración, de mucha creatividad y mucha expansión, pero también momentos donde personas, instituciones o figuras públicas inclusive pueden estar expuestas por haber construido su imagen desde la apariencia y no realmente desde la coherencia. Y a nivel personal, esto nos deja una pregunta muy importante y es, ¿quieres ser vista porque estás lista para compartir tu luz o porque todavía estás esperando que alguien desde afuera te confirme realmente tu valor? Esa es la diferencia. Eso realmente lo cambia todo. ¿Desde dónde estás haciendo eso? ¿Ah? Porque es que brillar desde el corazón no es lo mismo que brillar desde la herida. No es lo mismo. Brillar desde el corazón inspira, brillar desde la herida exige atención. Brillar desde el corazón comparte y brillar desde la herida compite. Brillar desde el corazón, miren, crea vida, ¿sí? Brillar desde la herida simplemente es una necesidad de demostrar constantemente. Y Júpiter en Leo nos va a poner frente a esa gran diferencia. Por eso es que este tránsito puede ser tan poderoso para quienes están listos para mostrarse desde un lugar mucho más auténtico, más maduro y más conectado con su propósito real. Pero es que también puede ser incómodo para quienes han construido una identidad que ya, que ya realmente no representa lo que realmente son. Así que antes de hablar de historia, de oro, de realeza, de fama y de los grandes momentos que han acompañado a Júpiter en Leo, quédate con esta idea, ¿sí? Júpiter en Leo, mira,
no viene solamente a darte más brillo, viene realmente a que tú te preguntes si tienes el corazón suficiente para sostenerlo. Bien, así que ahora que ya entendemos qué significa Júpiter en Leo, quiero mostrarte algo muy interesante, porque cuando miramos la historia, este tránsito parece tocar una tecla muy particular en la humanidad, el valor. Mira, y no estoy hablando solamente del valor emocional, no, o solamente espiritual, hablo también del valor material, del dinero, ¿sí? Del oro, de lo que una sociedad decide considerar riqueza, de aquello que brilla, que pesa, que se acumula, que se protege y que muchas veces también se convierte en el símbolo de poder. Y aquí quiero ser muy claro. Mira, no estoy diciendo que Júpiter en Leo cause, pues, automáticamente crisis económicas. No es eso. Listo. Ni subidas del oro o cambios simplemente monetarios, que porque Júpiter ingresó en ese signo. No, así no funciona. La astrología no se trata de mirar un evento aislado y decir, mira, esto pasó porque este planeta llegó aquí. No, así no funciona. Listo. Pero cuando realmente estudiamos los ciclos, sí podemos observar pues resonancias simbólicas, patrones que se repiten, momentos en los que la historia pues parece hablar el mismo lenguaje del cielo. Y con Júpiter en Leo, ese lenguaje muchas veces ha sido dorado. Porque Leo está asociado al sol, al brillo, a la realeza, al lujo, al poder visible, al escenario y a la corona. ¿O cuántas personas de aquí no han escuchado que las personas de signo Leo se quieran a toda hora robar el show? Que a toda hora quieren llamar la atención, pues precisamente es por eso. Pero es un tema de la esencia de la persona, ¿listo? Y Júpiter, cuando toca algo, pues lo expande. Entonces, cuando Júpiter pasa por Leo, una de las grandes preguntas que se activa es, ¿qué tiene valor realmente? ¿Listo? El oro, el dinero, la imagen, el poder, el reconocimiento, la autoridad, o aquello realmente que nace del corazón y no necesita disfrazarse para brillar. ¿Y sabes por qué te estoy hablando tanto del corazón? Porque es que en astrología médica, Júpiter habla también del corazón. Listo. Así que ahora quiero que hagamos algo más profundo. No quiero que mires estos eventos como simples fechas históricas, los que te voy a mostrar a continuación, ¿sí? No quiero que hagas eso. Quiero que los mires como escenas, como momentos donde la humanidad se sentó frente a una pregunta enorme y es, ¿qué vale? ¿Quién tiene el poder? ¿Qué sostiene una corona? ¿Y qué pasa cuando el brillo de un sistema pues ya no puede esconder sus grietas? ¿Listo? Así que vamos a mirar tres cartas, tres momentos, tres escenas donde el oro, el poder y la autoridad quedaron marcados por una misma pregunta de fondo. ¿Qué merece ocupar el cetro o el centro? ¿Qué es aquello que lo merece realmente ocupar? Listo, porque es que Leo es como un sistema solar y entonces las personas de signo Leo tienen que aprender a rodearse de personas que puedan complementar su sistema solar. Y tú puedes decir, John, pero yo no soy de signo Leo, pero tú tienes a Leo en algún área de la vida tuya. Así que esta información no solamente es para las personas de signo Leo, esta información también es para ti. Listo, así que vamos a viajar un poquito en el tiempo, como suelo hacerlo precisamente en este espacio. Así que mira, hubo un momento en la historia, en 1717. ¿Listo? Así que quiero precisamente compartirte en este momento esa carta astral de 1717, donde precisamente es bastante relevante Newton. Sí, como me acabas de oír. Newton. Listo. Esta no es la carta de Newton. Quiero que quede eso claro. ¿Sí? Pero también quiero que mires esta carta como si estuviéramos viendo el momento en que una civilización empieza a decir, esto es lo que vale, ¿sí? Porque es que no estamos hablando solamente de monedas, estamos hablando de confianza, estamos hablando de poder, estamos hablando de un símbolo, ¿sí? Que empieza a organizar realmente la realidad. Y aquí es donde la carta se vuelve tan interesante, porque Júpiter en Leo está hablando simplemente de riqueza, ¿sí?
perdón, no está hablando simplemente de riqueza, está hablando de algo que una sociedad coloca en el centro y decide mirar como si fuera el sol, como lo que te estaba diciendo ahorita. Básicamente el Evo es un sistema solar y entonces, arquetípicamente hablando, todo empieza a girar alrededor de él, alrededor de ese sol. ¿Listo? Así que eso es exactamente lo que quiero, eso es exactamente lo que ocurre precisamente con el oro. ¿Listo? El oro en ese momento deja de ser solamente un metal, ¿sí? Y empieza a convertirse en lenguaje. Hay un botón justo debajo de este video. Si dice suscrito es porque ya está suscrito. Si dice suscribirse es porque aún no lo has hecho. Por favor, podría revisar si ya está suscrito. Te lo agradecería un montón. Muchas gracias. Continuemos. Empieza a convertirse en autoridad. Empieza a convertirse en una especie de corona invisible sobre todo el sistema económico. Y aquí viene lo potente. Cuando una sociedad decide que algo representa valor, mira, grábate esto. Cuando una sociedad decide que algo representa valor, no solo está tomando una decisión económica, está tomando una decisión simbólica, espiritual y política. Está simplemente diciendo, mira, a esto le creemos, esto nos sostiene, esto merece realmente nuestra confianza, esto tiene poder sobre nosotros. ¿Listo? Y eso es profundamente, pues, Júpiter en Leo, porque Leo pregunta. Y es, ¿qué está en el centro? ¿Sí? Y Júpiter pregunta, ¿qué estamos agrandando? Entonces aquí, cuando vemos esta carta de acá, cuando vemos esta carta de aquí, empezamos a entender esa época. Y es que resulta que para esta fecha de acá, 28 de septiembre de 1717, teníamos precisamente a Júpiter ingresando en el signo de Leo. Y tú me dirás, John, pero, o sea, ¿qué de importante tiene que para esa época, pues, Júpiter haya ingresado en ese signo? Si al final del día Júpiter ingresa en Leo, pues, cada 12 años, porque esos son precisamente los retornos de Júpiter. Cada 12 años ingresa en el mismo signo, ¿sí? Y es que para esta época, mira, Júpiter ingresando en este signo de Leo, ingresó precisamente con una oposición entre la luna negra en Capricornio. Y esto hablaba pues de la forma en la que nosotros estábamos dándole valor a la vida en este instante, que nos estaba llevando muchas veces a causar algún tipo de inconformidad estructural en la vida. Era un momento donde se forjaban estructuras que estaban llevando a que reconsideráramos lo que realmente en nuestra vida estaba generando valor o reconocimiento, que era aquello que estábamos colocando allá, en el centro de la corona. ¿Sí? Eso es importante que tú lo entiendas. Porque resulta que para el 22 de septiembre, tan solo unos días atrás, ¿sí? Recuerda que esta es la carta del 28 de septiembre, tan solo unos días atrás, hubo una oficialización y el proceso, pues, que realmente se oficializó aquí tenía directamente que ver con Newton. Por eso te empecé a hablar directamente de este personaje, ¿sí? De Newton. ¿Qué es lo que sucedió? Mira, en esta época realmente fue cuando se proclamó, cuando fue la proclamación real, ¿sí? Que prohibía cambiar lo que en esa época eran guineas por más de 21 chelines, ¿sí? Se llamaba el proyecto de Newton, una vaina así bien extraña, que conservaba básicamente, que conserva una proclamación, que era básicamente conocida como el World Gold Council. Bueno, si de pronto lo estoy pronunciando mal, ahí me disculparán, ¿sí? Y la fecha fue realmente, eso fue lo que ocurrió en el 22 de septiembre de 1717. ¿Qué sucedía? Días después estaba ingresando precisamente por acá Júpiter en el signo de Leo. Y este Júpiter acá, en este signo de Leo, nos estaba llevando precisamente a reevaluarnos muchísimas cosas. Como por ejemplo, en dónde estábamos colocando aquellas cosas que a nosotros nos hacían vibrar, nos hacían sentir vivos, nos hacían inclusive disfrutar. Era un patrón pues básicamente psicológico y energético que nos estaba llevando a que nos replanteáramos el valor de la vida. ¿A qué le estábamos dando valor?
¿sí? Pero mira, lo interesante de esto, y es que Júpiter, pues precisamente estaba haciendo por aquí una cuadratura con Venus, y estas cuadraturas son aspectos de tensión, es decir, que probablemente le estábamos dando valor a algo equivocado. Estábamos colocando el valor en algo totalmente equivocado, que probablemente nos iba a generar algún tipo de inconformidad con el pasar del tiempo, porque mira que estábamos en una temporada Libra, porque el Sol estaba en Libra, pero ¿quién estaba en Libra también? Saturno, y Saturno es eso, el dios del karma, el dios del tiempo, el dios del destino. Había algo que le estábamos dando, a lo que le estábamos dando valor, que nos iba a costar inclusive la felicidad con el pasar del tiempo, porque nos iba a coartar la energía de Urano. Y Urano es básicamente eso, libertad, irreverencia, lo disruptivo, pero se estaba gestando ¿qué? Una nueva estructura, algo nuevo estaba comenzando. ¿Bien? ¿Sí? ¿Me sigues hasta ahí? Bien, yo sé que sí, así que vamos a continuar con esto. Entonces, cuando realmente vemos esta carta, pues, ¿qué es lo que sucede? No estamos viendo, pues, solamente un momento técnico de la historia monetaria. No, 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 no. Estamos viendo el nacimiento de una idea muy poderosa, ¿sí? El brillo puede convertirse en autoridad. Y esa es una frase que deberíamos guardar, porque va a repetirse de muchas formas a lo largo de pues, de este video, ¿sí? Y de la historia realmente de la humanidad. Bien, el brillo puede convertirse en autoridad. Listo. Pero la pregunta es, ¿esa autoridad está sostenida por algo real? ¿Mm? ¿O solamente por la fe que depositamos en su brillo? Es como cuando una persona llega y dice, no, yo voy a confiar en esa persona que estoy viendo ahí en pantalla porque esa persona realmente vale. ¿Realmente esa persona vale o será que yo le estoy dando el valor a esa persona? Es una pregunta que uno tiene que empezar a cuestionar hoy en día, ¿sí? Así que en 1717, pues Isaac Newton, que no solo fue uno de los grandes científicos de la historia, sino también director de la Casa de la Moneda en Inglaterra, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues fija una valoración de la guinea de oro, que termina empujando a Gran Bretaña hacia una economía cada vez más ligada, pues, al oro. Listo. Y simbólicamente, esto es muy potente, porque estamos hablando de un momento donde el oro empieza a convertirse en una referencia central del valor, como si el sistema dijera, hey, esto es lo que vale, esto es lo que pesa, esto de aquí es lo que sostiene la confianza, esto es lo que representa poder, listo. Y aquí Júpiter en Leo, pues digamos que de alguna forma nos muestra una imagen muy clara, ¿sí? Leo es el sol, bien, Leo es el oro, Leo es la corona, Leo es aquello que una sociedad coloca en el centro. Por eso es que yo hace unos meses atrás que tenía una entrevista, yo decía, es que es momento del que el rey se siente en su trono, es momento de que se coloque su corona real. ¿Listo? ¿Y qué es lo que sucede con esto? Pues resulta que Júpiter se expande. Entonces, en este punto de la historia, vemos cómo el valor empieza a realmente organizarse alrededor de un símbolo profundamente leonino. El oro, mira, el oro es ese símbolo, pero la pregunta de fondo no es solamente económica, ¿sí? Quiero que te quedes un momento con eso, mira. Yo no quiero que tú te quedes solamente con, Júpiter, Leo, ya, dinero, porque no funciona así. Listo. La pregunta realmente es, el valor está en el brillo o en la confianza que una sociedad deposita en ese brillo que está ahí. ¿Mm? Porque es que al final del día, esto de aquí vale, esto de aquí, que es una cadena, esto vale, es por el valor que la sociedad como tal le puso, pero no es porque realmente sea otra cuestión distinta, es porque la sociedad decidió elegir que el oro simplemente valía, porque el oro no solo vale por ser oro, ¿sí? Vale porque una civilización decide mirarlo como el símbolo de estabilidad, de riqueza, de autoridad e inclusive de poder. ¿Listo? Así que ahora viene una carta, mira, completamente distinta. Bien, porque si en 1717 vimos el momento en que el oro se convierte en trono, pues en 1931
vamos a ver el momento en que ese trono empieza a pesar demasiado. Listo. Así que ahora vamos a saltar a 1931, porque es que yo aquí quiero desmitificar algo, y es el hecho de que todas las personas creen que porque Júpiter ingresa a Leo, entonces todas las personas de signo Leo, a todos les va a ir bien. Ojalá, pues, pero no es así. Eso es más un mito que otra cosa distinta. O que Júpiter ingresa en una casa, entonces a todo el mundo le va a ir bien. No, es una oportunidad de. Listo, por eso hago énfasis en este proceso de historias, para que veas que no siempre que un planeta toca un signo, necesariamente se representa la misma energía o ocurre exactamente el mismo evento. Para algunas oportunidades vamos a ver patrones muy similares y para otras oportunidades vamos a ver un patrón totalmente opuesto. Listo. Así que vamos a irnos para 1931. ¿Qué pasa en 1931? Y aquí te muestro esta carta de acá. Esta es la carta del 21 de septiembre. Listo. Listo. ¿Qué sucede? Aquí no voy a levantar pues una carta de la Gran Depresión como si toda una crisis mundial pues pudiera reducirse a un solo momento. Porque es que, a ver, dame un segundito que quiero hacer un paréntesis aquí. Mira, la Gran Depresión fue un proceso largo, profundo y colectivo. Pero si podemos mirar un evento muy concreto dentro de esa crisis, pues el momento en que Reino Unido abandona, es el momento en el que Reino Unido abandona el patrón del oro. Listo, así que esto es absolutamente claro. Bien, así que ahora sí vamos a revisar acá. ¿Qué pasaba en esta época astrológicamente? Pues teníamos también por aquí a Júpiter en el signo de Leo. Bien, teníamos a Júpiter en el signo de Leo para el 21 de septiembre de 1931. ¿Qué pasaba en este momento? Júpiter en Leo estaba transitando por el grado 14. Júpiter estaba transitando por el grado 14 de Leo. John, los grados son importantes, más importantes de lo que tú crees realmente. Más importante de lo que tú crees. ¿Sí? Entonces, el grado 14 de Leo me habla precisamente de la capacidad de visionar un mundo diferente. Pero si está precisamente en Leo, que para este video estamos precisamente tomando el arquetipo del oro y el arquetipo directamente del valor de las cosas referente a lo que a nosotros nos hace vibrar, nos hace realmente sentir nuestra esencia, pues entonces estábamos colocando precisamente esa capacidad de diversión en la vida a través de una visión un poco, digamos, más abstracta de aquellas normas que iban a pasar factura. ¿Por qué? Porque en ese momento Saturno estaba retrogradando en Capricornio. ¿Recuerdas que en el ciclo anterior se estaba construyendo algo? Pues en este ciclo se estaba reformando. Aquí se estaba reformando, aquí algo estaba cambiando, aquí veíamos que tenía que haber una reestructuración. Bien, ahora, arquetípicamente hablando, Capricornio habla de las élites. Era un momento en el que los grupos de élites se tenían que estructurar, se tenían que organizar de una forma distinta. Pero también teníamos por aquí, adicionalmente, que precisamente estábamos en una fecha Virgo, 27, en el grado 27 de Virgo, ¿sí? El 21 de septiembre. ¿Y qué estaba en Virgo? Estaba Mercurio y estaba Neptuno. Es decir, que había una disolución de ideas, había la vida nos estaba llevando a que difumináramos aquellas creencias, aquellas cosas que habíamos consolidado anteriormente para empezar a establecer un nuevo orden, porque eso es precisamente Virgo, el orden, el análisis, la reorganización de las cosas. Y Saturno estaba en Capricornio, una nueva estructura, y Júpiter en Leo, entonces una nueva coronación, algo nuevo tenía que salir, un nuevo rey había llegado. ¿Y tú sabes cuál fue ese rey? Porque es que Reino Unido no era cualquier país. Era una de las grandes potencias económicas del mundo. Era un símbolo de imperio, de autoridad, de moneda, de comercio y prestigio internacional. Entonces, cuando Reino Unido abandona el patrón oro en plena Gran Bretaña, perdón, en plena Gran Depresión, el mensaje simbólico pues es enorme, es enorme. La corona dorada ya no podía sostener el peso de la realidad. Y esa imagen es tremenda porque a veces lo que más prestigio nos dio en una época
¿sí? Se convierte exactamente en lo que nos impide transformarnos. Mira, a veces la corona, que un día fue un símbolo de poder, se vuelve demasiado pesada para una realidad que ya cambió. Aquello que durante tanto tiempo había representado estabilidad, riqueza, confianza, pues ¿qué pasa? Empieza a mostrar sus límites. Y aquí Júpiter en Leo nos deja una imagen muy clara. Cuando un sistema se aferra demasiado, demasiado a su brillo, a su prestigio o a su imagen de poder, pero que por dentro, digamos, ya no tiene suficiente base, tarde o temprano se revelan esas grietas. Y esto no significa que Júpiter en Leo cause pues una crisis aquí, una crisis global y no es eso. Significa que bajo este tránsito la pregunta por el valor se vuelve más grande. ¿Qué pasa cuando el símbolo de riqueza, digamos, deja de sostener la vida real? ¿Qué pasa cuando inclusive conservar la imagen de fortaleza se vuelve más peligroso que aceptar la transformación? ¿Qué pasa cuando una corona pesa más de lo que protege? ¿Sí ves? Por eso este evento es tan importante dentro del patrón dorado de Júpiter en Leo. Porque si en 1717 vemos el oro ocupando el centro, tengo la palabra cetro pegada al día de hoy, el centro. ¿Sí? Pues el valor en 1931 vemos el otro lado del símbolo. Es decir, el momento en que el oro deja de ser el trono, ¿sí? Y empieza a convertirse en carga. Y después de esa ruptura llegamos a una tercera escena. Mira, ya no estamos en el nacimiento del oro, como el centro, pues. Ya no estamos en el quiebre del viejo prestigio. Ahora estamos en otra imagen completamente distinta. El mundo intentando construir un nuevo trono. Y ahí hay que hablar de Bretton Woods. Y es que esto pues fue básicamente una conferencia que duró del 1 al 22 de julio de 1944. Y para esta lectura voy a tomar el día 22 de julio porque ese día pues se firma el acta. Es el momento, digamos, simbólico donde el mundo sella una nueva arquitectura económica. El oro sigue siendo referencia, pero el dólar y Estados Unidos empiezan a ocupar el centro del sistema. Es decir, algo empezó a cambiar. Empezamos a deslumbrarnos con otro objeto brillante, con algo distinto. Bien, y aquí es donde te voy a mostrar esta carta astral, la carta de Bretton Woods. ¿Listo? Mira, estoy tomando esta carta como referencia simbólica del proceso. ¿Listo? Esta carta de acá, que ya te la voy a mostrar, que es esta de acá, esta de acá. Esta es la carta del día 22 de julio del año 1944. ¿Qué teníamos acá? A Júpiter en los últimos grados de Leo. Aquí quiero dejar una enseñanza para aquellas personas que les gusta de pronto la astrología y es, muchas veces la energía cuando está saliendo de un signo es donde más fuerte se expresa. Esto depende de varios factores, pero es donde muchas veces más fuerte se empieza a expresar esa energía. ¿Listo? ¿Qué pasa? Teníamos a Júpiter en el grado 29 de Leo. Pero ¿qué teníamos también? Teníamos también la Luna precisamente aquí en esta conjunción con Júpiter. Y para completar, teníamos también a Mercurio en el signo de Leo. Esto en español, en castellano, pues. ¿Qué era lo que significaba? Que había muchísima energía en el signo de Leo que tenía que ver con una nueva forma de realmente empezar en la vida a darle esa capacidad de brillo a algo nuevo. Porque ¿dónde estaba Marte? Marte estaba en el grado 6 de Virgo. Y Marte rige también los nuevos inicios. Lo que está a punto de comenzar o lo que inclusivemente ya está comenzando. Pero si estaba en Virgo, quiere decir que se estaba forjando algo
con un orden que de alguna forma iba a generar algún tipo de heridas, Quirón, que iba a generar algún tipo de trampas, luna negra, que al final del día iba a ser muchas veces especulativo, inclusive Neptuno, que iba muchas veces a vivir de puras ilusiones, pero que al mismo tiempo, pero que al mismo tiempo nos iba a dar la oportunidad de soltar algo que había estado ejecutándose por mucho tiempo en las élites Capricornio, pero que para esta época, precisamente con el nodo norte por aquí en Cáncer y con Saturno en Cáncer, estaba llevando a que la humanidad buscara un nuevo resguardo, un nuevo hogar. ¿Y sabe qué empieza a ocurrir? Se le da mucho más valor al dólar. Se le empieza a dar mucho más valor al dólar. Listo. Por eso es que es tan importante, digamos, esta parte de aquí. Así que mira, esta carta pues tiene una sensación muy distinta. Listo, aquí no estamos viendo simplemente, pues digamos, un país tomando una decisión. Estamos viendo al mundo intentando reorganizarse después del caos. Y eso es enorme, porque cuando una estructura vieja se rompe, la siguiente pregunta es, ¿quién ocupa el centro ahora? ¿Quién define las reglas? ¿Quién realmente es que está sosteniendo realmente la confianza? ¿Qué moneda se convierte precisamente en referencia, en ese nuevo objeto brillante? ¿Quién tiene ahora la corona? ¿Qué país toma liderazgo? Y aquí el arquetipo de Leo aparece de una forma muy clara. El trono no desaparece, el trono simplemente cambia de manos. Es como la presidencia, sale uno y se monta otro y ya está. Y muchas veces creemos que cuando un sistema se cae, el poder desaparece por completo. Pero no, el poder simplemente se reorganiza, cambia de forma, cambia de nombre, cambia de centro, listo, de narrativa. Y Bretton Woods es exactamente eso, bueno, fue exactamente eso, una reorganización del centro. El oro, pues sigue ahí como símbolo, sí, el oro sigue ahí. Hasta la fecha del día de hoy, el oro sigue ahí. Pero ¿qué pasa? El protagonismo empieza a moverse. Y aquí Júpiter en Leo nos muestra otra cara del arquetipo. No solo quién brilla, sino quién tiene la oportunidad para decir que debe de brillar. ¿Qué tiene la oportunidad para realmente brillar en ese momento? Ese es el punto. Porque el verdadero poder no siempre está en, pues, en tener oro. A veces está en decidir qué significa el oro, en decidir qué moneda sostiene la confianza, en decidir qué país ocupa realmente el centro de la mesa, en decidir qué historia va a creer el mundo a partir de ahora. ¿Sí? Mira, ¿recuerdas que te dije que había una reorganización? Todo lo que tiene que ver con el orden, con la organización, con ese tipo de procesos analíticos, de que todo tiene que encajar, todo tiene que ser perfecto, es pura energía de Virgo. ¿Y qué teníamos en Virgo? A Quirón en Virgo y teníamos la luna negra en Virgo. Quiere decir que había una herida en el orden que se estaba manejando en ese momento, había algo que nos estaba causando insatisfacción y que tenía que simplemente cambiar, punto. Listo. Bien, vamos a continuar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después de todo esto? Mira, si continuamos en el tiempo, llegamos a 1944 entonces con Bretton Woods, bueno, que fue básicamente pues esta carta, pero aquí el mundo pues se reúne para reorganizar el sistema financiero internacional después de una etapa de caos. ¿Dónde estaba ese caos? Estaba con Quirón en Virgo, con Luna Negra en Virgo. Estaba precisamente ahí estaba ese caos. Listo. ¿Qué sucede? Aunque Júpiter ya estaba también pues saliendo de Leo, porque estaba precisamente en el grado 29, ese tránsito básicamente es que habla de que el símbolo sigue siendo muy fuerte. El mundo está rediseñando el centro del sistema. ¿Quién ocupa el centro? ¿Qué moneda representa autoridad? ¿Qué país sostiene el nuevo orden? ¿Qué relación va a tener el dinero con el oro? Bretton Woods es una imagen perfecta de una pregunta leonina a escala mundial y es ¿quién se sienta en el centro de la mesa?
porque Leo habla del centro, habla del trono, habla del sol, habla del lugar, desde, desde dónde se organiza el sistema. Y Bretton Woods no fue simplemente un acuerdo económico, fue una nueva arquitectura de poder. El oro seguía haciendo referencia, pero el protagonismo empezaba a moverse hacia el dólar, ¿cierto? ¿Qué te había dicho yo? Estados Unidos o el dólar iba a tomar un papel relevante. Listo. Y hacía pues básicamente una nueva forma de liderazgo económico a nivel mundial. Y aquí vemos otra dimensión de Júpiter en Leo. No solo el oro como metal, no solamente el oro como símbolo de poder, de confianza, de autoridad o de orden o liderazgo, que es básicamente esos temas muy leoninos. ¿Sí ves? En conclusión, mira, concluyendo estas tres cartas que te acabo de mostrar aquí. Cuando miramos estas tres cartas, básicamente vemos una secuencia muy poderosa. En 1717 el oro se convierte en centro. En 1931 ese centro se quiebra bajo el peso de la realidad. En 1944 el mundo intenta construir un nuevo trono económico. Y esto es lo que me parece más impresionante. Júpiter en Leo no parece simplemente hablar de brillo. Habla de aquello que una sociedad decide coronar. A veces coronar, a veces la corona se la lleva el oro. A veces la corona pues es una moneda. A veces la corona es un imperio. A veces la corona puede ser, no sé, una imagen de estabilidad o una nueva potencia o una nueva narrativa. Pero tarde o temprano, Leo siempre hace la misma pregunta. Y es, ¿eso que pusiste en el centro tiene alma suficiente para sostener la luz? Porque una corona puede brillar muchísimo, pero si está vacía por dentro, el brillo no la salva. Y eso es lo que conecta directamente con nuestro presente. Porque claro, tú te estarás preguntando, John, pero es que esos son muchos años atrás, ¿eso qué tiene que ver ahora? Pues si tú te pones a ver la historia, te das cuenta que pasaron diferentes acontecimientos mientras Júpiter pasaba en Leo, los años posteriores, pero pues analizarlos todos es, este video iría para todo un día. ¿Sí? Mira, hoy quizá el oro no está solamente en las bóvedas, quizá la corona no está solamente por allá en los palacios, quizá el trono no está solamente en los gobiernos. Hoy el oro también puede ser la atención, la reputación, la imagen, la influencia, la capacidad de ser visto. Y entonces la pregunta se vuelve mucho más incómoda. ¿Qué estamos coronando hoy como sociedad? Los influencers. ¿Qué estamos coronando? El que llegue y haga más show. Eso es lo que estamos coronando. ¿Qué presidente estamos eligiendo hoy en día? ¿Mm? ¿A quién? Porque es que te tienes que preguntar si lo que estás coronando hoy en día realmente brilla solamente porque está brillando porque todavía nadie se ha atrevido a mirar sus grietas. ¿O qué? ¿O por qué? Porque es que Júpiter en Leo no solo expande el brillo, también agranda las grietas de todo aquello que intenta parecer invisible. Y cuando una corona está vacía por dentro, tarde o temprano, el peso de su propio brillo, mira, tarde o temprano empieza a revelar lo que había debajo. Por eso es que durante este tiempo que esté Júpiter transitando en Leo, vamos a ver el ego más exaltado de aquellas personas que son líderes mundiales de signo Leo o ascendentes Leo. Vamos a ver cada vez más exaltado ese ego. Te doy una pista. Una persona que tiene un Leo fuerte en su carta es Donald Trump. Otra persona, el presidente electo de Colombia, que es de signo Leo, por ejemplo. Y así tú te puedes ir yendo a mirar quién más es de signo Leo, pues. ¿Listo? O quién tiene un ascendente Leo, por ejemplo. Ahora, voy a hacer una mención rápida aquí de algo para que veas lo importante que es esto. A finales de los años 70 y más adelante, hacia finales de los años 70 también, perdón, creo que fue muy redundante. Bueno, a finales de los años 70, volvemos a ver un movimiento muy fuerte en el precio del oro. En ese periodo, el oro básicamente lo que hace es que se dispara en medio de la inflación, incertidumbre económica, crisis energética y tensión geopolítica, porque el oro siempre se busca como una forma de resguardo, listo. Pero bueno, no voy a detenerme demasiado en este punto, pero sí quiero mencionarlo porque vuelve a aparecer el mismo símbolo.
Cuando el mundo pierde confianza, vuelve a mirar aquello que considera básicamente un refugio. Listo. Vuelve a mirar lo que pesa, lo que brilla, lo que parece conservar valor, cuando todo lo demás se tambalea. Y esto vuelve a recordarnos algo importante. Júpiter en Leo no solamente habla de personas aquí brillando, bailando y haciendo show por allá en tarimas. No, 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 no. También habla de sistemas que quieren demostrar poder, de gobiernos que quieren ocupar el centro, de economías que se preguntan qué la sostiene, de sociedades que vuelven a mirar el oro, el lujo, la riqueza y la apariencia del éxito. Mira, en el siglo XXI el oro se convierte en atención y aquí es donde el símbolo cambia básicamente de vestuario, porque en el siglo XXI Júpiter en Leo ya no se expresa solamente a través de monedas, bancos, imperios o acuerdos económicos. No, 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 no. Ahora, ¿dónde se expresa? Pues allá en el escenario. Ahora se expresa a través de una cámara. El trono se vuelve básicamente pantalla, la corona se vuelve audiencia y el oro se vuelve atención. En 2002, 2003, con Júpiter en Leo, pues básicamente vimos la explosión de los reality shows. ¿Sí? Y los concursos de talento, programas como, no sé, American Idol, por ejemplo, que convirtieron a personas comunes en estrellas coronadas por el público. Listo, la corona es simplemente un símbolo. Yo creo que tú te grabes eso, es un símbolo. Entonces, ya no era solo la industria diciendo quién brillaba. No, 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 no. Ahora era quién? La audiencia, entregándole la corona a alguien. Y esto parece entretenimiento, pero simbólicamente es enorme. Porque por primera vez, de una forma, digamos, masiva, la audiencia empieza a sentir que también puede coronar. Ya no es solo una élite aquí decidiendo quién merece brillar, es el público votando, el público mirando, el público convirtiendo de alguna u otra manera a una persona común en una estrella. Y ahí Leo aparece con toda su fuerza. El escenario, el aplauso, la voz, el talento, la coronación pública. Y en este mismo periodo, el cine se llenó de mitologías modernas, héroes, reinos, linajes, magia, batallas por el poder y destinos épicos. Historias como El Señor de los Anillos y Harry Potter no eran solamente entretenimiento, eran relatos profundamente leoninos. El héroe que descubre quién es, el fuego realmente interno, el linaje, la nobleza, el poder, la misión, ¿sí? Y mientras eso pasaba en la televisión, el cine también estaba contando otra historia. Héroes que descubren su destino, linajes ocultos, reinos en peligro, fuego, magia, tronos, poder y misión. El inconsciente colectivo estaba obsesionado con una pregunta profundamente leonina nuevamente y era, ¿quién eres realmente cuando llega el momento de ocupar tu lugar? Después llegamos a 2014 y 2015, allí a la vuelta de la esquina, aquí hace poquitos años, donde el símbolo se vuelve todavía más cercano a nosotros. Porque aquí el escenario ya no está lejos, ya no está solamente en Hollywood, ya no está solamente en la televisión, ya no está solamente en los grandes estudios. No, 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 no. He creado un grupo de astrólogos expertos para ayudarte a ti a entender realmente los procesos por los cuales estás pasando en tu vida para que tomes mejores decisiones. Así que si estás interesado en una consulta de carta astral, por favor comunícate a este número que está apareciendo aquí en pantalla o escaneando el código QR. Muchas gracias por todo. Continuemos. Realmente cabe en la mano. Una pantalla, una cámara, una cuenta, una audiencia, una vida convertida en narrativa. El streaming se consolidó. Las historias empezaron a estar básicamente disponibles en todo el tiempo en el mundo. El espectáculo dejó de básicamente depender de un horario y empezó a vivir dentro de una pantalla. ¿Ah? Entonces, fenómenos como Game of Thrones llevaron los tronos de las coronas, el fuego, las familias, el poder, la lucha, el centro de la escena, a una escala global. Y al mismo tiempo, pues la cultura influencer empezó a mostrar algo muy importante. El escenario ya no pertenecía solamente a reyes, presidentes, actores o celebridades tradicionales. No, 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 no.
Ahora, una persona con una cámara, una identidad clara y una historia podía construir audiencia desde su propia habitación, así como aquí, así como aquí, podía construir una audiencia. Y aquí aparece una de las expresiones más fuertes de Júpiter en Leo en nuestra época, la posibilidad que una persona común construya una corona digital, pero también aparece la sombra. ¿Será esa corona? ¿Será que esa corona nace de una voz auténtica o de una imagen fabricada por simplemente para ser construida? ¿Mm? Por una persona que solamente está buscando aprobación. Estamos compartiendo vida o simplemente estamos actuando una vida para sostener atención. ¿Ustedes cuántas veces no han escuchado esa historia de que no, es que en redes todo está perfecto, pero uno conoce a la persona y esa persona es ególatra, esa persona no le da una foto a uno, es egoísta, esa persona es otro mundo distinto? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa misma historia? Entonces también es para que nos preguntemos, ¿estamos realmente creando desde el corazón o convirtiendo la identidad en una marca que ya no podemos simplemente soltar? Y esto es profundamente Júpiter en Leo también, porque es que la expansión del escenario, la democratización de la visibilidad, la atención, convertía en una nueva forma de oro. Mira, cuando miramos todo esto, vemos que el símbolo se repite, pero cambia de vestuario. Antes era el oro, después fue la corona, después, no sé, fue la televisión, después fue el reality, después fue el streaming, es decir, los en vivos. Después fueron las redes sociales. Bueno, o sea, pero realmente la pregunta de todo sigue siendo la misma. ¿Qué merece ocupar el centro? Y desde dónde estamos buscando ser vistos. Porque hoy en día todos vamos a tener la oportunidad de ser vistos. Todos vamos a tener la oportunidad de hacerlo. ¿Sí? Pero ¿desde dónde nos vamos a permitir realmente brillar? ¿Desde dónde nos vamos realmente a permitir ser vistos? ¿Desde nuestra autenticidad o desde dónde? Y por eso es que en este momento quiero también mostrarte la carta astral que que tenemos en este momento para los próximos 12 meses, que va a marcar una pauta importante precisamente aquí con Júpiter en Leo. Y esa carta es precisamente esta de acá. Este video está siendo grabado el día 29 de junio, el día que para algunos lugares Júpiter ingresa directamente en el signo de Leo. Entonces vamos a adelantar esto unas cuantas horas porque en el momento de la grabación de este video Júpiter todavía no ha ingresado. Pero si yo continúo con un par de horas más adelante, ya Júpiter ingresará. Por ejemplo acá. Acá ya ha ingresado. Bueno, aquí ha ingresado el día 30 de junio. ¿Listo? Entonces, Júpiter en Leo, grado cero. Grado cero. ¿Qué sucede acá? Como Júpiter va a estar aquí en este signo, en Leo, durante los próximos 12 meses, nos va a estar, miren, e ingresa cuando Venus está también en Leo. Y esto es importante porque tenemos que empezar a realmente valorarnos como los reyes que somos. ¿Será que tú te estás colocando no en una postura de rey, sino en una postura distinta? ¿Será que tú estás dejando que otras personas te gobiernen? ¿Será que tú estás dejando, por ejemplo, que otras personas toman decisiones por ti porque tú no te sientes lo suficientemente líder? Y que yo sepa, para ser rey tienes que ser líder, porque de lo contrario, ¿cómo vas a gobernar? Quiere decir que durante estos 12 meses por delante, esta energía que nos invita, pues nos invita a ser reyes de nuestra propia vida. Nos está invitando a que seamos reyes pero nobles, con un corazón, con el corazón, con Leo, que nos permita realmente disfrutar de la vida, con Venus, con amor, con valía, que nos permita realmente darnos esa oportunidad de vivir como niños, porque es que eso es Leo también. Leo también habla precisamente de ese arquetipo muchas veces inmaduro. Se me olvidó escribir. Muchas veces arquetipo inmaduro, de la capacidad que tenemos de crear. Y entonces si tú quieres hoy en día empezar a crear algo nuevo, mira, con Júpiter en Leo, es ya, es para mañana, es tarde, es para el día de hoy, no es para postergar. Es para realmente iniciar aquellas cosas que en tu vida te hagan realmente colocarte esa corona, que probablemente mucho tiempo atrás simplemente no te has permitido
realmente usar, que te permita realmente desde tu autenticidad vivir con valentía, vivir con liderazgo, vivir sin necesidad de estar bajo la sombra de alguien más. Mientras tú vivas bajo la sombra de alguien más, así tú seas de signo Leo, mira, te tengo una mala noticia, mira. Tengo una muy mala noticia, una pésima noticia. No me gusta ser portador de malas noticias, pero bueno, escúchame muy bien lo que te voy a decir. Si tú eres de signo Leo o tú eres ascendente Leo, es momento de que tú tomes esa corona y ocupes el lugar que te corresponde en la vida, de que asumas la corona de reinado, porque tú naciste para ser líder, naciste para gobernar, naciste para ser un rey o una reina. Pero si tú estás viviendo bajo la sombra de alguien o de algo más, así tú tengas a Júpiter en Leo, va a ser muy difícil de que tú realmente puedas vivir una etapa de expansión en la medida en la que tú te sientas conforme. Porque muchas veces, yo sé que ustedes ven otros canales de astrología, yo estoy seguro de eso, pero también soy consciente de que muchas veces hay muchas mentiras allá afuera, allá detrás. Y entonces ve y mira dónde tienes a Júpiter en tu carta astral, porque ahí es donde te vas a expandir, ahí es donde vas a tener progreso, ahí es donde te va a ir bien en la vida. Eso es una verdad a medias. Porque si tú tienes una herida muy fuerte y Júpiter está pasando por encima de tu quirón que rige las heridas, adivina qué es lo que se te va a expandir. Adivina, el dolor del rechazo, del control, lo que anteriormente no trabajaste. O sea, tú no puedes esperar sembrar un árbol grande, frondoso, inmenso, en una macetica como estas de acá. O sea, ¿vos crees que aquí donde tengo yo esta matica, tú vas a hacer crecer un árbol gigante? No hay forma alguna. O sea, no es posible. Para tú para tú hacer que un árbol crezca, un árbol inmenso crezca, vas a tener que sembrarlo en un jardín fértil. No lo vas a sembrar en el Sahara, no, en un jardín fértil, donde tenga el espacio realmente de crecer. Pero si tú a toda hora te estás cohibiendo y estás por ahí esperando que el mundo llegue y te diga, ay, mira, toma, para que la vida te sonría, simplemente te vas a quedar esperando. Y te vas a quedar viendo cómo los demás si se ponen la corona que tú no te atreviste a realmente colocarte. Esa es la situación. Y yo no quiero que te pase a ti. Por eso es que durante esos próximos 12 meses, sí es bueno que mires dónde tienes a Júpiter en tu carta astral. Pero adicionalmente a eso, es bueno que tú te preguntes quién o a quién le estás entregando realmente el poder de que te gobierne a ti en la vida. ¿Listo? Entonces, cuando Júpiter entra en Leo, no solo debemos mirar el oro como metal, también tenemos que mirar todo aquello que hoy funciona como oro simbólico, la imagen, la reputación, la visibilidad, la influencia, el prestigio, la capacidad de ser realmente vistos. Y aquí viene la parte más profunda. Leo nos habla del brillo, pero también nos pregunta si ese brillo nace de acá del corazón o nace de la necesidad de ser validado. ¿Sí? Recuerda que te estaba hablando del corazón, no por ser aquí románticos, porque Leo rige directamente el corazón. Porque cuando una sociedad confunde valor con apariencia, empieza a construir coronas frágiles. Coronas hechas de aplausos. Coronas hechas simplemente de likes. Coronas hechas de títulos. Y entonces yo necesito todos estos títulos para que me validen. Coronas hechas de lujo. El carro más lujoso, el apartamento más lujoso, la ropa más costosa. Coronas hechas de promesas. Coronas hechas, no sé, de una imagen que se ve fuerte por fuera, pero que por dentro está desconectada del alma. Y Júpiter en Leo puede expandir todo eso. Eso no quiere decir que necesariamente te vaya a ir bien. Depende de los ojos que lo vean. Porque si para ti bien es que te hagan revivir tus heridas o tus inseguridades para que las puedas sanar, bienvenido. Si para ti eso no es bien, entonces te va a ir, vas a sentir que no, el tránsito no es tan bueno como lo pintaban. ¿Sí ves? Por eso muchas veces las personas se llevan una decepción con la astrología y dicen, es que a mí me dijo el astrólogo por allá que es que ese tránsito a mí, yo ya mejor dicho no tenía que hacer nada, que porque por ley divina eso me iba a tocar vivirlo. Y al final del día terminan un montón de personas frustradas. Listo. Así que realmente puede expandir el liderazgo real, pero también pues el liderazgo teatral. Puede expandir la prosperidad,
pero también el gasto para aparentar. Puede expandir, no sé, la creatividad, por ejemplo, pero también el narcisismo. Querer a toda hora verme pues allá frente a un espejo. Por todo espejo que vea, por todo espejo, en todo espejo me miro. Listo, puede expandir el reconocimiento, pero también la necesidad desesperada de ser mirados. Por eso es que este tránsito nos obliga a hacernos una pregunta como humanidad. Ay, yo no estoy lleno esto de preguntas, pero es que si uno realmente le diera valor a las preguntas, ay, encontraría tantas respuestas y la vida sería tan fácil. Bueno, en fin, la pregunta realmente es, ¿qué estamos coronando? ¿Estamos coronando la sabiduría o el espectáculo? Porque Júpiter es eso, sabiduría. Quiere decir que todas las personas que tienen hoy en día a Júpiter en su casa 9 son personas que están siendo llamadas a despertar su sabiduría, pero también las personas que son ascendente Leo, las personas que son de signo Leo por naturaleza, y donde tú tengas a Leo en tu vida, en cualquier área de tu carta astral, independientemente de lo que sea, te está llevando a que realmente seas mucho más sabio para tomar decisiones que te hagan expandir. Punto. Listo. Entonces pregúntate, ¿estás coronando la integridad o la imagen? ¿Estás coronando, no sé, el corazón o el ego? ¿Estamos coronando los líderes reales o personajes que aprendieron simplemente a ocupar ahí un lugar en el escenario y a dar simplemente discursos bonitos? No sé. Y a nivel personal, esta pregunta también nos toca porque cada uno de nosotros tiene un lugar donde quiere ser reconocido, un lugar donde quiere ser valorado. Pues, a ver, somos seres humanos. Queremos también en algún momento un lugar donde quiere sentir que su vida tiene brillo, propósito y sentido. Pero Júpiter en Leo nos recuerda que el verdadero valor no nace de parecer importante, nace de recordar que ya éramos realmente valiosos. ¿Ves la diferencia? En ti, antes de que el mundo realmente te aplaudiera, ya eras valioso. Por eso, este tránsito puede ser una oportunidad preciosa para revisar nuestra relación con el dinero, con el éxito, con la visibilidad, con la fama, con el reconocimiento, con nuestra propia autoestima. Porque es que Leo tiene directamente que ver con el sol y todos en esta vida decimos, yo soy de signo Virgo, Libra, Piscis, Sagitario, por el sol. Pero el sol de dónde se alimenta también, de Leo, porque Leo es eso, la capacidad que tenemos en nuestra vida para poder ser felices y a través de ese sol poder brillar en algún área de la vida. Porque es que tal vez el gran tema de Júpiter en Leo no es simplemente que el mundo vuelva a mirar el oro. Tal vez el verdadero tema es que cada uno de nosotros tenga que preguntarse dónde estoy poniendo mi valor, en qué tengo, en lo que tengo, en cómo me ven, en cuánto produzco, en cuánto me reconocen, en cuánto me aplauden o en la dignidad de saber quién soy, incluso cuando nadie me está mirando. Y esa es una de las grandes puertas de este tránsito. Júpiter en Leo, mira, puede traer brillo, sí. Puede traer oportunidades, sí. Puede traer expansión, creatividad, prosperidad, reconocimiento, todo eso que has escuchado en otros videos, sí. Sí, puede traerlo. Podría. Pero es que también nos va a pedir madurez para entender que el oro verdadero no siempre es el que se ve. A veces el oro verdadero es la fuerza interna, la coherencia, la creatividad, la dignidad, el corazón, la capacidad de ocupar un lugar sin necesidad de sentir que tengo que aplastar a alguien. Porque cuando el valor nace dentro, el de brillo no necesita gritar ni amenazar. Simplemente se nota. Listo. Mira, este patrón no se queda solamente en la economía, porque Leo no solo habla del oro que guardamos en bóvedas, también habla del brillo que ponemos sobre el escenario. John, yo no me subo a escenarios, pues el escenario de la vida tuya, en tu trabajo, con tu pareja, con tu familia, con tus hijos. Y aquí entramos en otro territorio de Júpiter en Leo, la fama, la realeza, las celebridades y el precio realmente de ser visto. ¿Lo comprendes? ¿Mm? Así que ahora que llegamos al punto más importante del video, porque es que ya no estamos mirando ni 1717, ya no estamos mirando ni 1931, ya no estamos mirando 1944, no, ni el 2, ni el... No, nada de esas cosas. Ya no estamos mirando el nacimiento por allá del escenario digital, ahora estamos mirando
nuestro propio cielo, lo que está hoy en día ocurriendo. La pregunta ya no es solamente qué pasó con Júpiter, cuando Júpiter estuvo por allá en Leo en los años anteriores. La pregunta ahora es qué viene a expandir Júpiter en Leo en este momento de la historia. ¿Sí ves? Por eso yo quiero que tú hoy en día tomes conciencia de que esta carta que te estoy mostrando aquí es solamente el inicio de lo que tú realmente hoy en día le puedes sacar provecho, provecho real. Y si Júpiter está hoy en día en el signo de Leo, pues también hay que tener en cuenta que la luna negra está por aquí en el signo de Sagitario. Es decir, que tenemos que replantearnos nuestras creencias en la vida para que podamos realmente empezar a desintoxicarnos, a vaciarnos de todas esas cosas que en nuestra vida nos bloquean nuestra sabiduría. Pero si al mismo tiempo vamos a tener a este Júpiter en Leo en una luna que se conoce precisamente como una luna llena, pues entonces nos va a estar precisamente hablando de que es un momento en la vida donde en nuestra vida tenemos que permitirnos realmente tenemos que permitirnos tener la capacidad de brillar a través de una nueva estructura en nuestra vida que nos lleve a crecer a través de nuestra esencia. Pero miren, Mercurio está retrogradando. Vamos a tener que aprendernos a escuchar, sí o sí, para poder brillar. Porque quien no se aprenda realmente a escuchar no va a tener la capacidad necesaria para poder realmente conectar emocionalmente consigo y poder expandirse. Va a ser muy difícil. Y entonces, ¿será que una persona así va a ser capaz de disfrutar la vida? Va a ser bien complicado, ¿cierto? Y entonces, para completar todo esto, también tenemos que tener en cuenta que Júpiter, al ingresar en Leo, va a estar haciendo una oposición por aquí con Plutón en Acuario. Y Plutón está retrogradando. Entonces, ¿cuáles son aquellas cosas que nosotros deberíamos sacar a la luz, que no nos permiten crecer, ni nos permiten sentir libertad, para que realmente nos podamos expandir con total capacidad de ser felices y divertirnos en la vida, que nos permita realmente sentirnos con una corona de rey o de reina, ¿sí? Encontrando rápidamente la capacidad de actualizarnos para poder entender mejor el mundo, Géminis. Y así poder entonces difuminar ideas que habíamos tenido por allá, idealizando cosas para establecer bases mucho más sólidas que nos den unos nuevos comienzos. Saturno y Neptuno en Aries. Y entonces, por lo tanto, nos reivindicamos con nuestro valor. Quirón en Tauro. Claro, entonces la astrología se vuelve fascinante cuando realmente empezamos no solamente a ver el panorama desde un solo planeta en un signo, sino que adicionalmente empezamos realmente a entenderlo como un conjunto. ¿Sí ves la diferencia tan grande? ¿Sí ves? Júpiter entrando en Leo, tensión entre brillo individual y presión colectiva, por ejemplo, explosiones de audiencias, algoritmos, visibilidad, liderazgo, creatividad, identidad, exposición pública, el deseo de ocupar un lugar propio. Y cuando miramos esta carta, vemos que Júpiter en Leo no llega simplemente a decirnos brilla, brilla, brilla. No, no, no. Llega a un mundo que ya estaba saturado de escenarios. Un mundo donde todos pueden mostrarse, pero no todos se sienten vistos. Un mundo donde todos pueden hablar, pero no todas las voces van a ser escuchadas. Y eso cambia completamente la lectura, porque Júpiter en Leo no entra en un mundo vacío. Entra en un mundo de algoritmos, audiencias, inteligencia artificial, polarización, liderazgos expuestos, reputaciones frágiles, marcas personales y millones de personas intentando responder una misma pregunta. ¿Cómo hago para que mi luz no se pierda dentro de tanto ruido? ¿Cómo hago para brillar? ¿Cómo hago para destacar? ¿Cómo hago para realmente ser más feliz? Y aquí la carta pues se vuelve profundamente actual, porque no estamos hablando solamente de fama, estamos hablando de visibilidad, y la visibilidad en esta época es poder, punto. Por un lado tenemos a Leo, que habla del individuo, del corazón, del liderazgo, de la creatividad, de la identidad, bueno, de todas esas cosas que te he dicho, inclusive de la necesidad de ocupar un lugar propio. Pero por otro lado, tenemos una presión colectiva muy fuerte. Redes, tecnología, la opinión pública, los sistemas, las audiencias, el que miedo de equivocarme porque mañana me van a crucificar, las comunidades y bueno, masas que también están definiendo quién merece ser visto y quién deja de ser escuchado. Y esto es clave, porque Júpiter en Leo puede abrir escenarios, sí, pero esos escenarios ya no son los mismos de antes. Antes el escenario podía ser un palacio, después fue una sala de cines, después fue la televisión, después fue reality, después fue el streaming.
Ahora, el escenario también es un algoritmo y es una red social, aquí por donde tú me estás viendo, es una conversación pública, no sé, es una comunidad digital, una cámara, una inteligencia artificial, inclusive una narrativa que puede expandirse en cuestión de minutos por todo el mundo o en cuestión de horas. Entonces, cuando Júpiter entra en León, no solo se expande la necesidad de brillar, se expande la pregunta, se expande la pregunta por quién controla la visibilidad. Júpiter en Leo trae una etapa, mira, donde el mundo se obsesiona todavía más con la atención, con el liderazgo, con la imagen pública, con el entretenimiento. Todo ese tipo de cosas son realmente lo que durante todo este tiempo vamos a estar viendo, como diferentes fuerzas entre quiero ser visto y quiero realmente que me valoren y quiero realmente ser el líder y quiero realmente que a toda costa me vean como alguien importante. O también puedes expresarlo de otra forma y es, me permito brillar a través de mi autenticidad sin necesitar aprobación de los demás, pero entendiéndome como un ser completamente vulnerable y capaz de realmente eh, asumir la responsabilidad de generar nobleza, no solamente dentro de mí, sino demostrarla hacia los demás. El brillo individual y el juicio de la masa van a jugar un papel muy importante. La persona que quiere realmente mostrarse y la audiencia que decide realmente si ponerle la corona o simplemente la cancela, por ejemplo. El líder que quiere realmente ocupar el centro y el colectivo que empieza a cuestionar si realmente merece estar ahí. Uy, vamos a empezar a ver, por ejemplo, que muchas personas que anteriormente no se seguíamos, ay, probablemente no era tanta la situación como decían, no era tanto lo que decían. Los extraterrestres nunca bajaron como pensábamos que iban a aparecer por allá ¿cierto? De pronto no era tan así, de pronto no era pues que simplemente iban a ocurrir ese montón de cosas que anteriormente nos decían y hoy en día nos damos cuenta que muchas veces los ídolos se nos caen. Personas que seguíamos, de pronto les vemos más el ego más subido. Júpiter en Leo puede abrir puertas, puede poner luces sobre ti, pero también puede darte audiencia, puede darte reconocimiento, puede, no sé, puede hacer que algo que, mira, estaba dormido, empiece simplemente a crecer. Ya, eso que tú estabas esperando que en algún momento se diera, empiece realmente a dar luz verde. Pero si esa luz toca una máscara, la máscara también se va a caer. La máscara también se va a caer. Listo. Si toca una herida de aprobación, esa herida también se amplifica. Con lo que quiero que tú realmente te quedes en este video es que entiendas que Júpiter simplemente te va realmente a dar lo que has trabajado durante la vida, de manera consciente o inconsciente. Listo, porque es que Júpiter en Leo también va a mostrar nuestra verdadera intención. Y esto nos lleva a lo que realmente podríamos, no sé, ver durante los próximos meses. Y es, ¿qué puede ver? A ver, ¿qué puede verse en los próximos meses? Realmente lo que puede verse es la primera señal de este año, es este tránsito que puede aparecer en los liderazgos visibles, no sé, figuras de contenido ocupar a toda hora el centro, discursos cargados de orgullo, teatralidad política, pues más necesidad de reconocimiento, pero también más preguntas sobre qué liderazgo es real y qué liderazgo es simplemente, no sé, un espectáculo. ¿Será que me vendieron puro show? ¿O será que me vendieron algo real y tangible? No sé. Y esto puede verse, miren, no solamente en la política, porque hoy en día los políticos son los que más show hacen. Mejor dicho, ahí sí tienen toda la tarima para ellos. Sino que también en empresas, instituciones, líderes espirituales, artistas o celebridades. Ustedes no se imaginan la cantidad de orgullo que se manejan en estos grupos espirituales. Hay un sinfín de personas que promulgan, ay no, vamos a toda hora, no sé, a orar, aquí a el plano espiritual. Y cuando tú estás con esas personas, muchas veces te das cuenta que es más el ego el que les puede. No quiere decir que sean malas personas, quiere decir que muchas veces quieren tener la razón por cosas que ni siquiera tienen un fundamento. Bueno, en fin, no importa. Creo que vas a ser tú el que vas a aprender a realmente valorar mucho más las cosas a partir de este momento, siempre y cuando te permitas pues verlas, ¿cierto? Ahí dice que ¿cómo es? No hay pobre ciego que el que no quiere ver. ¿Listo? Entonces, esto realmente habla de un tema que no es solamente el valor del dinero o del oro. ¿Listo? Es un tema por la atención de las cosas, por la reputación, por la confianza. El valor que las personas que muchas veces depositan en sistemas.
Bien, y aquí la pregunta realmente sería, pues, ¿qué estamos considerando riqueza? Y que solo parece riqueza por brillar por allá por fuera, porque el numerólogo, el astrólogo, el tarólogo, el canalizador me dijo en algún momento algo, entonces yo por allá me descuidé con un objeto brillante. ¿Sí ves? Mira, la tercera señal puede simplemente sentirse, bueno, no sé si vamos en la tercera o ya no sé en qué vamos, pero puede realmente sentirse en un mundo creativo. Podemos ver un crecimiento del entretenimiento, de los escenarios digitales y de las personas que realmente se atreven a mostrar. Pero puede ser un ciclo muy fuerte para artistas creadores, comunicadores, marcas personales, educadores, líderes, ese tipo de personas que están muchas veces expuestas precisamente a todo este mundo de visibilidad, ¿sí ves? Y esto puede aplicar a no solamente a celebridades y cantantes, sino también a líderes, a personas que tienen un canal así como este, a personas que tú sigues en Instagram, en TikTok, qué sé yo. Mira, la imagen, lo más importante para estos 12 meses por delante con Júpiter en Leo, no es simplemente aparentar por aparentar, es mostrar la imagen de la esencia que tú realmente tienes por dentro. No es la máscara que me voy a colocar ante los demás, no, 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 no. Es la esencia tuya realmente. Listo, eso es lo que realmente debe prevalecer. Y mientras tú hagas eso, créeme que te va a ir muy bien en la vida. Mientras tú te coloques una máscara aparte, algo que simplemente te permita hacer brillar por un momento, al final del día te va a terminar pasando factura. Mira, no importa si tienes 30, 40, 50 o 60 años o más. Leo no habla solo de la juventud física, habla realmente del fuego vital y ese fuego puede volver a encenderse en cualquier etapa de la vida. Puedes volver a crear, volver a liderar, volver a mostrarte, mira, puedes volver a enamorarte de tu camino, puedes volver a reconocer que tu historia todavía tiene fuerza. Yo, pero tengo 60, te aseguro que todavía puedes brillar. Te lo garantizo. Te lo garantizo. Pero pero para trabajar bien esa energía, tenemos que tener cuidado con su sombra también, porque no todo deseo de ser visto nace del alma. A veces nace de una herida. A veces nace queremos que simplemente nos miren porque ni siquiera nos miramos nosotros. Queremos que nos aplaudan porque no nos aprobamos nosotros, no nos aplaudimos nosotros. Queremos que nos reconozcan porque es que todavía ni siquiera somos capaces de reconocernos nosotros. Queremos ocupar un lugar en el centro de la mesa cuando ni siquiera nosotros nos atrevemos realmente a sentarnos en ella. ¿Mm? Aquí hay que tener una gran diferenciación entre confundir el amor propio con el orgullo. Mucho cuidado con eso. Tienen que tener cuidado porque es que mm, una cosa es recibir información, otra cosa es diferente es aplicarla en la vida de uno. Así que yo sí quiero que tú te quedes mira, no quiero que te quedes con certeza en este video, quiero que te quedes con más dudas de las que realmente entraste. Para que tú a través de ese montón de dudas empieces tú realmente a redescubrirte. Listo. Quiero que te quedes realmente con eso. Por eso, para trabajar bien esta energía, la pregunta no debería ser solamente cómo puedo brillar más. La pregunta debería realmente ser desde dónde quiero brillar. Desde el corazón, desde la herida, desde el propósito, desde la comparación. ¿Desde dónde? Júpiter en Leo puede abrir escenarios, pero tú decides qué parte de ti realmente se sube a ese escenario en particular. Tú puedes tener muchas oportunidades en la vida, pero depende de ti realmente si las quieres aprovechar. Y desde dónde las estás aprovechando, desde la necesidad, desde el ego, o porque realmente te gusta, lo disfrutas, te hace sentir esa llama interna, desde dónde. Porque eso es Leo, el fuego, un elemento de fuego. Listo. Así que mira, después de todo este recorrido, este tránsito puede hablar de oro, de poder, de líderes, de fama, sí, 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 claro, de reputación, de grandes escenarios, pero al final también habla de algo mucho más íntimo, el momento en que recuerdas que tu valor no empezó cuando alguien lo vio. Tu valor estaba antes del aplauso, estaba antes del reconocimiento, estaba antes de la aprobación, antes de la corona, antes de que alguien te entregara un premio, un reconocimiento. Y quizás este ciclo venga a recordarte que brillar no siempre es exponerte más. A veces brillar es dejar de traicionarte. Crear sin pedir permiso, liderar sin convertirte en un personaje, prosperar sin aparentar y ocupar tu lugar sin apagar el corazón para ser realmente aceptada. Listo, por favor tenlo muy en cuenta. Simplemente cuando uno realmente brilla,
Uno no tiene que gritarlo a nadie. Cuando uno es bueno, uno no tiene que estar gritándolo a nadie. Eso se nota. Eso simplemente se nota. Y como si todo esto no fuera suficiente, este ciclo todavía tiene un punto clave. El eclipse en Leo por allá en agosto. Bueno, digo por allá como si estuviera muy lejos. Mira, yo no voy a entrar a desarrollar aquí esto porque eso merece un video completo. Pero te dejo esta idea. Si Júpiter en Leo expande el escenario, el eclipse en Leo puede apagar las luces por un momento para preguntarnos quiénes somos cuando nadie nos está mirando. Listo. Déjame en los comentarios qué parte de tu vida sientes que está pidiendo más luz, más valentía y más corazón. Y si este video te ayudó, suscríbete y dale un like, porque en el próximo video vamos a mirar el eclipse en Leo y lo que puede realmente revelar esta energía. Así que por favor, dale like, comenta, suscríbete, comparte si en algún momento esto sientes que ha conectado contigo. Y quiero leerte en los comentarios realmente todo lo que este video en algún momento te pudo haber llegado a aportar. Gracias por estar aquí, gracias por pertenecer y nos vemos en un próximo video. Hace unos cuantos meses YouTube empezó a estrenar un nuevo algoritmo y ahora el algoritmo sabe exactamente lo que a ti realmente te puede gustar. Así que mira, este video que está apareciendo precisamente acá es el video que YouTube dice que a ti te va a gustar. Así que por favor, mírate este video y disfrútalo.